Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesucristo, te damos las gracias por esta mañana. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Ponemos en tus manos nuestras familias, nuestros hijos, Señor. Te rogamos que nos dé la virtud y la gracia de comprender las Sagradas Escrituras, de vivirlas, de practicarlas, de memorizar tu palabra, Señor, para poder dar razón de nuestra esperanza, que es algo que mucho nos falta a los católicos. Todo esto te lo pedimos por la intercesión de nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a continuar con Segunda de Crónicas, capítulo 11. Cuando Roboam llegó a Jerusalén, juntó 180,000 soldados escogidos de la familia de Judá y de la tribu de Benjamín para luchar contra Israel y recuperar su reino. Pero el Señor habló con Semaías, hombre de Dios, y le ordenó: di a Roboam, hijo de Salomón y rey de Judá, y a todos los israelitas de Judá y de Benjamín, que les ordeno que no luchen contra sus hermanos, que se vuelvan todos a sus casas, porque así lo he dispuesto. Al oír ellos lo que el Señor les decía, regresaron desistiendo de marchar contra Jeroboam. Roboam se estableció en Jerusalén y construyó ciudades fortificadas en Judá. Reforzó así Belén, Etam, Tecoa, Betzur, Socó, Adulam, Gat, Maresá, Sif, Adoraim, Laquis, Azecá, Sorá, Ayalón y Hebrón, que eran ciudades fortificadas de Judá y Benjamín. Reforzó las fortificaciones y puso en ellas comandantes y provisiones de comida, aceite y vino. Además aprovechó de escudos y lanzas. A todas y cada una de las ciudades les proveyó, y las reforzó de manera extraordinaria. Así pues, Roboam quedó en posesión de Judá y Benjamín. Los sacerdotes y levitas de todo Israel vinieron de todas partes para unirse a él, pues los levitas tuvieron que abandonar sus tierras de pastoreo y demás posesiones para irse a Jerusalén y a otros lugares de Judá, porque Jeroboam y sus sucesores les impidieron ejercer el sacerdocio del Señor. Jeroboam había nombrado sus propios sacerdotes para los santuarios paganos y para el culto de los demonios y a los becerros que había fabricado. Además, los que tenían el sincero propósito de buscar al Señor, el Dios de Israel, siguieron el ejemplo de los sacerdotes y levitas, y se fueron a Jerusalén para ofrecer sacrificios al Señor, Dios de sus antepasados. De esta manera fortalecieron el reino de Judá y apoyaron a Roboam, hijo de Salomón, durante 3 años, pues solo duró 3 años. Él siguió el ejemplo de David y Salomón. Roboam se casó con Maalat, hija de Jerimot, hijo de David, y Abigail, hija de Eliab y nieta de Jesé. Hijo de Roboam y Maalat fueron Jeús, Semarías y Saam. Después se casó con Maacá, hija de Absalón, y sus hijos fueron Abiam, Ataí, Sisá y Selomit. Roboam tenía 18 esposas y 60 concubinas, pero quería más a Maacá que todas las demás. Tuvo 28 hijos y 60 hijas. Roboam nombró a Abiam, hijo de Maacá, jefe de sus hermanos, pues quería hacerlo rey. Tuvo la buena idea de repartir a sus demás hijos entre todos los territorios de Judá y Benjamín y entre todas las ciudades fortificadas, dándoles provisiones en abundancia y consiguiéndoles muchas esposas. Cuando se consolidó el reinado de Roboam y él se sintió fuerte, dejó de cumplir la ley del Señor, y todo Israel hizo lo mismo. Pero como fueron infieles al Señor, en el 5º año del reinado de Roboam, Sisac, rey de Egipto, fue y atacó a Jerusalén con 1,200 carros de combate, 60,000 soldados de caballería y una innumerable tropa que venía con él de Egipto, libios, siquianos y etíopes. Conquistó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces el profeta Semaías se presentó a Roboam y a los jefes de Judá que se habían reunido en Jerusalén ante el avance de Sisac y les dijo: el Señor dice que ustedes lo han abandonado y que por eso Él los abandona ahora en manos de Sisac. Los jefes de Israel y el rey reconocieron humildemente:
el Señor tiene razón. Al ver el Señor que se habían humillado, le dijo Semaías: por haberse humillado, no los destruiré, sino que voy a librarlos dentro de poco, y no utilizaré a Sisac para descargar mi ira sobre Jerusalén. Pero van a quedar sometidos a él, y se darán cuenta de la diferencia que hay entre servirme a mí y servir a los reyes de otras naciones. Sisac, rey de Egipto, atacó a Jerusalén y se apoderó de los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Todo lo saqueó, y se llevó también los escudos de oro que había hecho Salomón. El rey Roboam hizo en su lugar escudos de bronce y se dejó al cuidado de los oficiales de la guardia de vigilancia de la entrada del palacio real. Y cada vez que el rey iba al templo del Señor, iban los guardias y los llevaban. Luego volvían a ponerlos en el cuarto de guardia. Así pues, por haberse humillado Roboam, se calmó la ira del Señor contra él y no lo destruyó totalmente. A pesar de todo, también había cosas buenas en Judá. El rey Roboam aumentó su poder en Jerusalén y siguió reinando. Cuando comenzó a reinar tenía 41 años y reinó 17 años en Jerusalén, ciudad que el Señor escogió entre todas las tribus de Israel para residir en ella. La madre de Roboam se llamaba Naamá y era de Amón. Sus actos fueron malos, pues no trató sinceramente de buscar al Señor. La historia de Roboam desde el principio hasta el fin está escrita en las crónicas del profeta Semaías y del profeta Ido, en el registro familiar. Hubo guerra continuamente entre Roboam y Jeroboam, y cuando Roboam murió, fue sepultado en la ciudad de David. Después reinó en su lugar su hijo Abiam. Segunda de Crónicas, capítulo 3. Abiam comenzó a reinar en Judá en el año 18 del reinado de Jeroboam. Reinó en Jerusalén durante 3 años. Su madre se llamaba Micaías y era hija de Uriel de Gibea. Estalló la guerra entre Abiam y Jeroboam. Abiam empezó la batalla con un ejército de 400,000 soldados escogidos. Jeroboam, por su parte, tomó posiciones de batalla contra él con 800,000 soldados escogidos. Entonces Abiam, de pie en el monte Semaraim, que está en la montaña de Efraín, gritó: Jeroboam y todo Israel, escúchenme. ¿No saben ustedes que el Dios de Israel, el Señor, entregó el reino de David y a sus descendientes para siempre mediante una alianza irrevocable? Sin embargo, Jeroboam, el hijo de Nabat, servidor de Salomón y hijo de David, se rebeló contra su amo, y se le reunieron unos ociosos y malvados que se impusieron a Roboam, hijo de Salomón, porque era joven y débil de carácter, así que no tuvo fuerzas para enfrentarse con ellos. Y ahora ustedes intentan oponerse al gobierno del Señor ejercido por medio de los descendientes de David, solo porque ustedes son una gran multitud y tienen de su parte los becerros de oro de Jeroboam, que les hizo para que los tuvieran por dioses. ¿Y no han expulsado ustedes también a los sacerdotes del Señor, descendientes de Aarón, y a los levitas, y se han nombrado sus propios sacerdotes como hacen las naciones paganas? Cualquiera que viene a consagrarse con un becerro y 7 carneros puede ser sacerdote de dioses que no son dioses. Para nosotros, en cambio, nuestro Dios es el Señor y no lo hemos abandonado. Los sacerdotes que están al servicio del Señor son descendientes de Aarón, y a los que se encargan del servicio son levitas. Ellos ofrecen al Señor mañana y tarde holocaustos e incienso. Presentan en una mesa ritualmente pura el pan consagrado y encienden todas las tardes las lámparas que arden en el candelabro de oro, porque nosotros cumplimos las disposiciones del Señor nuestro Dios, mientras que ustedes lo han abandonado. Tengan en cuenta, pues, que al frente de nosotros está Dios y sus sacerdotes, y que están listas las trompetas para dar el toque de guerra contra ustedes. Por consiguiente, israelitas, no peleen contra el Señor, el Dios de sus antepasados, porque no vencerán. Jeroboam había ordenado que sus tropas de retaguardia dieran un rodeo y atacaran por detrás, de modo que el grueso del ejército de Jeroboam quedó enfrente al de Judá, mientras que la retaguardia atacaba por atrás. Cuando los de Judá miraron hacia atrás, se dieron cuenta que los atacaban por el frente y por detrás. Entonces invocaron al Señor y los sacerdotes tocaron la trompeta. Y cuando los de Judá lanzaron el grito de guerra, Dios derrotó a Jeroboam y a todo Israel frente
frente a Abiam y Judá. Los israelitas huyeron de los de Judá, porque Dios les entregó en manos de estos. Abiam y su gente les hicieron una gran matanza, en la que cayeron 500,000 soldados escogidos de Israel. Así los israelitas fueron humillados aquel tiempo, mientras que los de Judá se mostraron fuertes, porque se apoyaron en el Señor Dios de sus antepasados. Abiam persiguió a Jeroboam y le arrebató las ciudades de Betel, Gesaná y Efraín, con sus respectivas aldeas. Jeroboam no pudo recuperar su poderío mientras vivió Abiam. Finalmente el Señor lo hirió y Jeroboam murió. Entre tanto, Abiam se afirmó en el poder. Tuvo 14 esposas, 22 hijos y 16 hijas. El resto de la historia de Abiam y de todo lo que hizo en su vida está escrito en el comentario del profeta Iddo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, podemos ver qué tan unido era Israel. Todo lo que conquistaron cuando se unieron. Pero en el momento que se empiezan a alejar de Dios, empieza a haber división. En el momento que se empiezan a distanciar de las leyes de Dios, las divisiones comienzan. Y eso pasa en las familias, eso pasa en nuestras iglesias, eso pasa entre el pueblo de Dios. A medida que nos vamos alejando de Dios, nos vamos dividiendo cada vez más. Y por eso llegamos al tiempo donde ya con el protestante, con el mormón, con el testigo de Jehová es casi prácticamente imposible tener un diálogo. Porque no hay manera de hacerlos reaccionar. Les puedes mostrar con la Biblia capítulo y versículo claros y no son capaces de verlos. Así que los invito, mis hermanos, a que oremos por nuestros hermanos no católicos, que les amemos, que sinceramente busquemos su salvación, no ganar argumentos, sino ganar almas. Dios me los bendiga, un fuerte abrazo y la paz del Señor. Tengan un bendecido día.